Buenos días, público presente y amados lectores. Me doy a conocer, mi nombre es Nicolás Loor Gutiérrez del Primero E. El día de hoy les traigo el cuento Fantasma de Canterbury, escrito por el autor Oscar Wilde. Pero ¿quién es este? Tenemos que dar a conocer. Irreverente personalidad y apariencia excéntrica, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Pero tenemos que conocer quién es él antes de iniciar, para poder dar a conocer esta obra que él dio. Primeramente, Oscar Wilde fue uno de los dramaturgos y poetas más importantes del habla inglesa. Nació en Irlanda y parece entonces pertenecía al Reino Unido en 1854. Fue el segundo de los 3 hijos que tuvo, o hermanos. Su hermana menor, Isola, murió con tan solo 9 años, lastimosamente. Pero ella fue inspiración a escribir el poema dado a ella, Requiescat, publicado su libro en Poems en 1881. Su madre se dedicaba a escribir poesía y tuvo inspiración a él. Como periodista tuvo un trabajo en el diario The National bajo el seudónimo de Esperanza. Este motivó a Oscar Wilde a dedicarse a la poesía durante toda su carrera. De hecho, por más que le gustaba llamarse a sí mismo, él era poeta. Recibió educación en la casa hasta los 9 años. Él era considerado uno de los alumnos destacados, especialmente por los varios idiomas que él otorgaba o les dieron. Estudió en 2 universidades y gracias a ello y a su gran trabajo como crítico de los clásicos en la literatura griega, que aplicó en varias cosas. Ganó un prestigio y premio en la Universidad de Berkeley. Y muchos de estos cuentos fueron publicados en revistas, entre ellas una de las líneas feministas, donde aparecía con un seudónimo, ya que en ese tiempo, para la época, no era aprobado que un hombre publicara revistas y de para mujeres. Y él solo publicó una novela en 1890 llamada El retrato de Dorian Gray, que mostró su evidente apoyo a las ideas que él tenía. Estéticamente, la masculinidad refinada y una vida llena de exceso, eso es lo que nos transmitía esta obra. Una de las frases más emblemáticas de este libro nos dio a conocer es: todo arte es más bien inútil. Que nos trataba de transmitir la idea que el arte era un fin en sí mismo. De esta novela se han dado filmaciones de varias películas. También en su obra también es la importancia de llamarse El resto. Es considerada su obra maestra y tuvo gran prestigio en las obras, también en las salas teatrales de Londres y del mundo. El cabello abundante que él tenía y lo largo de Oscar Wilde, junto a su apariencia en el extremo bien cuidada, sus botas de terciopelo y su cuarto decorado con porcelana erótica, soles y plumas de pavo real, lo hicieron víctima de abusos, como ser lanzado a un río y que él le destruyera la decoración de su habitación en la universidad. En 1884 se casó con Constance Lloyd y tuvo 2 hijos varones con ella. Y a uno de los 3 le pudo verlo más de mantener las relaciones amorosas por su hijo. Lord Alfred Wilde contramandó por esto,
pero fue enviado a juicio donde luego del análisis de varias pruebas que tenía, fue declarado culpable por los delitos de grave indecencia y sodomía. Pasó 2 años en la cárcel cumpliendo trabajos forzados. Y allí escribió 2 libros, The Prophecies y La balada de la cárcel de Red, donde se anotó su hondo sufrimiento y una transformación en su visión de la vida. Al salir de la casa, su esposa se negó a contraerse con él y le prohibió todo contacto con los hijos. Sin embargo, lo curioso fue que él siguió enviando dinero hasta que ella murió. Volvió a vivir una temporada con Alfred Douglas, pero la oposición de ambas familias fueron tan contundente que tuvieron que separarlas. Oscar Wilde murió con una indignante en París en 1900 debido a su meningitis. 50 años desde la muerte enterraron junto a él las cenizas de Robert Blount Rose, quien aseguraba había sido su primer amor hombre, es decir, no fue la mujer y sus 2 hijos, sino tuvo otro más. Dado ya esto, sin duda, las obras de Oscar Wilde fue demasiado importante, en un hito para la literatura inglesa del siglo X. ¿Y cuáles de estas que hemos hablado te interesó? Pero de estas aquí voy a hablarles una por parte mía, que es El fantasma de Canterville, obra también escrita por este autor, Oscar Wilde. Ya sabiendo quién es él, podemos dar a conocer qué es esta obra en su resumen. Ya sabiendo quién es Oscar Wilde y qué pasó con él y algunas de sus obras. Si tuviéramos que elegir entre una de ellas, sería ni más ni menos El fantasma de Canterville. Esta obra, publicada por primera vez en 2 partes, el 23 de febrero de 1887 y el 2 de marzo del mismo año. Este está ambientado en una trama de Londres que ha recibido una gran cantidad de adaptaciones, no solo en teatros, sino también en la gran pantalla. Para poder decirnos y darles a conocer a ustedes por qué elegí esta, tengo que darle, para el público que en realidad ya lo ha leído, El fantasma de Canterville, les voy a refrescar la mente qué era vivir ese cuento, quizás en la escuela o porque lo quisieron leer por interés. Pero a las personas también estudiantiles que están fomentando su lectura, les doy a conocer esto, quizás para una tarea que les manden o para otra actividad. Y si no lo has hecho esto, te doy paso a que me puedas dar a conocer y un poco de tu tiempo al escuchar. Y te invito a que te sientes en una silla demasiado cómoda o de tu parecer, que cojas tranquilamente en un lugar donde no se escuche ningún ruido, quizás seas tú, o ponte auriculares que no tengan ningún volumen, ninguna música, y ponte a leer. ¿Por qué? Porque es más divertido o más interesante leerlo a que escucharlo, ver un resumen. Sin más que hacer, comenzamos con el resumen de la famosa obra de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Para dar comienzo a este resumen del fantasma de Canterville, vamos a la primera página que nos puede dar para dar, como siempre, una breve introducción a de qué se trata. Lo primero, comenzamos con una familia Otis. Son norteamericanos que vinieron a comprar un castillo que, dadas sus instrucciones, que está maldito. Y esto es demasiado, de tanto del fantasma o de los vecinos y por todas las personas que vivían ahí, diciéndoles que no. ¿Por qué? Porque ha sido descendencia de los Canterville.
Pero Dada no les importó mucho y pusieron sus muebles. Por esos muebles, que fueron recibidos por la ama de llaves de la señorita Umenin. De pronto, el señor Otis, mientras su mujer y su preciosa hija, Virginia, rondeaba por los contornos de la casa, con sus dos traviesos e hiperactivos gemelos, descubren una mancha de sangre en el salón. Evidentemente, nos comentó el señor Hiram B. Otis, le exige con los pequeños traviesos gemelos, que descubren una mancha de sangre en el salón. Pero evidentemente, dijo el señor Hiram B. Otis, le exige a la ama de llaves que limpie esa mancha de sangre inmediato. Pero ella se niega diciendo que es imposible retirarla, ya que esa mancha pertenece a Lady Ernon, la cual fue asesinada en ese mismo sitio en 1575 a manos de su malvado marido Sir Simon de Canterville. La señorita Umenin no tarda en ponerle al corriente de la maldición. Cada noche el fantasma de Sir Simon Canterville recorre los pasillos condenados por haber matado a su propia mujer, dando una pena. Ignorado por las preocupaciones que le dijo la sirvienta, el señor Otis solo extrajo un quitamanchas para poder retirarlo. En ese momento, un rayo golpea el castillo y la sirvienta cae desmayada. Pero ya despertarse todo esto, la señora ama de llaves les dice: han descubierto la maldición de esta casa, los problemas se acercan y que la familia ha hecho mal a mudarse aquí. Pero el señor Otis o toda la familia Otis les importa. Le dicen que son cuentos de miedo y se marchan a dormir sin ninguna preocupación. A la mañana siguiente, la mancha de sangre vuelve a aparecer, ya limpiada previamente, y cada vez que el señor Otis la elimina, esta vuelve a... Finalmente, el señor Otis admite la existencia de un fantasma y toma la eliminación de sangre como una rutina. Técnicamente le tocó un quemiportismo. Hasta el punto de que un día, de las varias veces que limpia, amanece con una sangre de diferente color. Que en ese mismo día, la cuarta noche, es su estadía en la casa, a la 1 de la mañana, el señor Sir Simon manifiesta por primera vez en los pasillos del castillo, haciendo sonar sus cadenas como alma en pena que es. Pero el señor Otis, harto de este estruendo que ocasionaba, se levanta hacia el muerto y le recomienda que lubrique las cadenas con un aceite que trajo desde Norteamérica. Y en la cuarta noche de su estadía, a la 1 de la mañana, el Sir Simon aparece por los pasillos del castillo, haciendo sonar sus cadenas. El señor Otis, harto de este estruendo, osa levantarse de la cama, ir hacia el muerto y recomendarle un aceite lubricante que trajo desde Norteamérica. El fantasma, todo aturdido por qué no tiene miedo, quizás tiene bastante valentía o ya le ha sucedido lo mismo, pensó, pero no es verdad. Cogió eso y lo botó, el frasco que el señor Otis, con mucho respeto, le dio al fantasma. Huyendo por debajo del suelo, antes de irse, justamente se encontró a los gemelos. Y estos de aquí, disfrazados de fantasma, le comenzaron a lanzar almohadas. Él, un poco loco en verdad, de por qué está pasando de todos los años que él ha vivido ahí, por qué esta familia no tiene miedo, pasó una pared y se fue a su cuarto secreto. Desde ese día, los gemelos planearon cada noche verdaderas atrocidades de cómo atraparlo y cómo maltratar al pobre fantasma. Mientras tanto, el fantasma Sir Simon pone en juego sus 300 años como alma en pena para asustar y repeler a la familia, pero para nada hace funcionar de todo lo que ha hecho con varias familias que han venido al castillo, y exhausto se retira finalmente a su habitación a llorar. Lo único, en el momento de esperanza, tendrá que recuperar
para poder en su propia vida descansar. Pero hablemos sobre la hija, Virginia, la hija mayor del señor Otis. Ella no es tan cruel con el resto de su familia, con el pobre fantasma, e incluso se lamenta por su suerte de por qué estaba ahí. Para ella la existencia del fantasma no tiene ni sentido si éste no puede dejar manchas de sangre y hacer sonar sus cadenas por la noche. Por eso cuando se lo encuentra le perdona por haber robado sus pinturas de colores por sustituir la mancha de sangre. De ahí cambiarse de color y escucha, espanta, ¿verdad?, cómo este se queja cuando hace sus gritos. De no haber podido dormir en sus 300 años, Sir Simon agarra confianza también con la muchacha y le confiesa que él decide ya descansar en paz, pero no puede porque necesita adorado por un corazón puro. La muchacha, al escuchar esto, toma la valentía de salvar esa alma y ambos desaparecen detrás de un tapiz. Pronto los Otis se desquician al descubrir que su hija ha desaparecido. Tras buscar en la casa y a sus alrededores, la familia empieza a perder la esperanza. Pero entonces, a medida de la noche, escuchan música espeluznante y Virginia regresa de la nada, completamente pálida. En sus manos llevaba una cajita de madera, tapada llena de joyas, fantasma. La joven entonces acompaña a la familia o la lleva a donde el cuarto de Sir Simon, el fantasma, donde ven el esqueleto del mismo, y Virginia les dice: rezaré por el hombre, y en ese instante alrededor del patio florecerá como una señal de Dios que ha perdonado a Sir Simon por sus pecados. Con el alma del viejo fantasma por fin descansando, los Otis celebrarán un funeral, pero sin saber quién era él ni su familia en verdad. El señor Otis no le hace gracia la idea que Virginia se quede con las joyas, ya que técnicamente eran parte del patrimonio del castillo, es decir, pagó el castillo y depende de las joyas también de él. Cuando años más tarde Virginia se casa con el joven Seville, duque de Shelby, tras la luna de miel, los recién casados visitan la tumba de Sir Simon, por Virginia, porque tiene que adorarlo obviamente, y hablan acerca del fantasma. Pero pase lo que pase, Virginia se niega a comentar lo que ocurrió, lo que él pasó. Cuando el fantasma anciano y ella desaparecieron tras un tapiz, mientras éste estuvo a solas con él, el duque entonces comenta que es posible que algún día Virginia le cuente su secreto a sus hijos, haciendo que ésta se sonroje y dando pie a múltiples preguntas sobre el verdadero significado del final de un cuento. Sobre el verdadero significado del final de este cuento. Y así hemos culminado el resumen del fantasma de Canterville. Doy muchas gracias a ustedes televidentes y lectores que me escucharon para de este cuento dar mi resumen. Muchas gracias.